El castillo de Stirling, en Escocia. Una robusta y misteriosa fortaleza medieval forjada por siglos de guerra. Aquí es donde se escribe la historia. Las hazañas históricas y los actos sangrientos se centran aquí. Stirling es famoso por batallas épicas y los grandes héroes inmortalizados en la película Braveheart. Pero ¿qué antiguos secretos guarda? Era muy joven para morir. No era corriente morir a esa edad, ni siquiera en el pasado. ¿Podrán las nuevas tecnologías revelar la impresionante máquina de guerra que aquí se alzó? Vaya, 2 metros, es increíble. ¿Y descubrir la verdad oculta tras una de las grandes leyendas de todos los tiempos? ¿La del rey Arturo? Si Arturo existió, este habría sido el lugar con el que habría estado familiarizado. El único modo de desentrañar estos misterios es desmontar esta impresionante fortaleza medieval piedra a piedra. Profundizar en sus murallas y defensas nos ayudará a desenterrar los asombrosos secretos en el corazón de este legendario castillo. Desmontando la historia, a la caza del castillo del rey Arturo. A los pies de las tierras altas escocesas se encuentra una majestuosa fortaleza, Stirling, uno de los mejores castillos de Europa. Pero está rodeado por un antiguo y misterioso paisaje que dio forma al destino de Escocia. ¿Por qué se concentran tanto mito e historia en este lugar? Cada acontecimiento importante de la historia de Escocia durante los últimos 2000 años ha tenido lugar o ha estado relacionado con Stirling. Atravesar sus inmensas puertas es como retroceder en el tiempo, hasta una edad dorada de caballeros con armadura. Su enorme salón medieval es el más grande de toda Escocia. Pero el verdadero poder de Stirling se encuentra bajo estos edificios. Todos se asientan sobre una fuerte e inamovible roca volcánica. Formada hace unos 300 millones de años, es una fortaleza natural en sí misma. ¿Pero qué convierte a esta roca en la protagonista de tantas leyendas y cuántos secretos siguen enterrados en ella? La roca se alza sobre uno de los cruces de río más importantes de las Islas Británicas. El puente de Stirling, donde, hace 700 años, un legendario guerrero llamado William Wallace logró una impresionante victoria. Hoy lo conocemos mejor como el héroe de la película Braveheart, pero se han hallado pocas evidencias de la batalla o de las guerras que le siguieron. Desde aquí podemos ver el puente de Stirling y el campo de batalla a ese lado. Sabemos que el 11 de septiembre de 1297 aquí fallecieron unos 5000 soldados. Ahora, un asombroso descubrimiento dentro de este castillo podría reescribir los libros de historia. Bajo las antiguas cocinas, los investigadores tropezaron con un increíble secreto. Esqueletos humanos enterrados en los cimientos de una capilla real. Pero estos entierros no parecen ser de reyes o reinas. Sus huesos llevan marcas de brutales y horribles muertes. ¿Quiénes eran estos individuos olvidados? ¿Podrían reescribir lo que sabemos sobre la famosa victoria de Wallace? En Bradford, Inglaterra, la osteoarqueóloga Jo Buckberry investiga el caso. Lo primero es recordar que tratamos con personas. Reconstruimos la historia de sus vidas. Es algo que considero muy importante porque les estoy dando voz mucho después de que hayan muerto. Jo comienza examinando el primer esqueleto. Un hombre con casi 100 heridas. Este esqueleto destaca por el gran número de fracturas que observamos en su cuerpo. Tiene más de 40 fracturas en el cráneo, 3 en la mandíbula
Se ha fracturado las 2 clavículas, los 2 omóplatos. Tiene una fractura en el húmero y también en el radio de la otra pierna. Tiene fracturas en la mano izquierda, 2 más en la columna vertebral y múltiples fracturas en las costillas. Estas lesiones son muy graves, pero su causa es un misterio. ¿Cómo murió este hombre? ¿Fue asesinado o simplemente sufrió un terrible accidente? Joe cree que la respuesta está en un segundo esqueleto, los restos de una mujer. A este lado de la cabeza tenemos un gran agujero que inicialmente pensábamos que se había producido durante su entierro. Pero al examinar los bordes de los pequeños trozos de hueso, su textura y cómo encajan, resulta evidente que esta mujer fue golpeada en este lado de la cabeza una sola vez o tal vez 2. Este tipo de contusión es similar a las heridas del primer esqueleto. Pero la muerte de esta mujer no fue un accidente. También tiene marcas de punción causadas por un arma. En el exterior de este cráneo hay 2 agujeros. No sabemos exactamente qué causó las 2 lesiones. Seguramente un objeto con un pico en el extremo de sección transversal rectangular. Y los golpes se infligieron con tanta fuerza que penetraron el cráneo hasta el cerebro. Casi todos los esqueletos tienen esta sorprendente combinación de heridas, así que, ¿cómo murieron? La mayoría de las batallas medievales se combatían frente a frente. Las armas utilizadas dejaban huellas únicas y brutales. Las espadas causaban heridas cortantes, fracturando y dividiendo huesos a lo largo de puntos débiles ya existentes. Mientras que las lanzas y alabardas causaban heridas punzantes desde la cabeza a la parte inferior del cuerpo. Pero las contusiones son mucho menos comunes en el campo de batalla. Están más asociadas con objetos pesados. Joe cree que las lesiones de los esqueletos de Stirling sugieren un tipo de pelea que no se ve en el campo de batalla. ¿Fueron estos esqueletos alcanzados por la caída de escombros o incluso artillería? El patrón general de los traumas no se parece al que esperaríamos ver en un campo de batalla medieval. Una de las posibilidades es que estemos viendo pruebas de un asedio al castillo de Stirling, por lo que el tipo de lucha es diferente. Cuando estas personas murieron, no pudieron ser enterradas fuera del castillo al estar sitiados, y por eso fueron enterrados en esta capilla dentro del propio castillo. Joe cree que un asedio podría explicar por qué estos soldados corrientes fueron enterrados en este lugar tan extraño. Una capilla real. Pero ¿cuándo murieron estas personas? Joe solo necesita un pequeño fragmento de cada esqueleto. Este agujero se hizo para la datación por radiocarbono del individuo. Analizando la composición química del hueso, puede calcular la fecha de su muerte. 7 de los esqueletos datan de las guerras de independencia de Escocia y sabemos por los registros históricos que el castillo fue escenario de actos violentos con bastante frecuencia. Cuando Joe examina los huesos más atentamente, hace otro asombroso descubrimiento. Esta es la primera vértebra cervical, la vértebra superior de la columna vertebral, y esta es la parte posterior donde vemos una pequeña brecha. Esta anormal brecha ósea sugiere que algunos de estos defensores eran nobles de clase alta. Quizás incluso soldados ingleses. Una fuerza de ocupación en una tierra hostil. Todos los esqueletos de Stirling comparten estas anomalías congénitas menores en las vértebras. Tal vez se trata de una prueba de endogamia entre las principales familias de la nobleza, tanto inglesa como escocesa, y por lo tanto de un reducido acervo genético. Estos descubrimientos están cambiando el punto de vista de los historiadores sobre las guerras de independencia de Escocia y la versión popular de los acontecimientos. Los resultados de Joe pintan un cuadro muy diferente al Braveheart de Hollywood. La libertad de Escocia no se ganó con una sola batalla heroica o 2, sino con más de 40 años de guerra de asedio.
Pero ¿por qué valía la pena morir por esta roca una y otra vez? ¿Podría una pista estar escondida en el mismo lecho de roca? Hace 70 años, William Wallace, el héroe inmortalizado de Braveheart, ganó una famosa batalla junto al castillo de Stirling. Dos grandes ejércitos, uno escocés y otro inglés, se enfrentaron por el derecho a gobernar Escocia. Pero nuevos descubrimientos dentro de esta fortaleza revelan cómo su victoria estuvo lejos de ser decisiva. El arqueólogo Gordon Ewart piensa que las defensas terrestres y la madera eran tan importantes como las espadas y las lanzas. Ha pasado 40 años rastreando el castillo original que ayudó a ganar la libertad de Escocia, pero aún no ha hallado rastro de él. Lo que vemos ahora es un castillo del periodo medieval tardío. El castillo medieval original, el de las guerras de independencia, el que conoció William Wallace, ya no existe. Los primeros castillos eran simples estructuras de madera con cimientos excavados a gran profundidad, en promontorios llamados motas. Eran diseñados para repeler incluso al atacante más decidido. Pero la formación rocosa de Stirling habría hecho que este tipo de construcción fuera imposible. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Stirling pertenece a una pequeña pero famosa colección de castillos europeos construidos sobre rocas, como el del Monte Saint-Michel en Francia y el castillo de Liechtenstein en Alemania. Son estructuras únicas y su diseño depende de la geología natural. No son fáciles de construir, pero su imponente altura hace que el esfuerzo valga la pena. Gordon cree que bajo el suelo podría hallarse una pista sobre cómo los escoceses construyeron aquí el primer castillo. Este es el patio superior, el punto más alto del complejo del castillo y los edificios que vemos dispuestos en torno a lo que parece ser la cumbre natural de la formación rocosa. Gordon está convencido de que los constructores escoceses tuvieron que modificar la roca natural para construir el primer castillo aquí. Oculta bajo el patio superior hay una reveladora pista. La tierra inclinada de debajo no es la roca. Es una montaña artificial de tierra diseñada para convertir un pico irregular en una plataforma lisa. ¿Podrían ser estos los restos de una mota? ¿Los terraplenes del castillo original? Gordon sigue la pendiente hasta llegar a un rincón olvidado llamado el Jardín de Douglas. Creo que en torno a esta zona se encontraba el punto más alto. El mejor modo de demostrar que se trata de una mota es encontrar los restos del castillo para el que sirvió de base. Pero hay un problema. Nadie está autorizado a excavar aquí. Por ello, Gordon trabaja con la geofísica Susan Ovenden, que utiliza un radar de penetración terrestre para ayudar a los arqueólogos a ver bajo tierra. Cuando se habla de un radar, la mayoría de las personas piensan en submarinos y aviones. Esto usa exactamente el mismo principio. Disparamos una señal hacia el suelo y si se encuentra con algo diferente en su recorrido, rebota de nuevo hacia nosotros. El equipo se prepara y enciende el radar. ¿Vale? Venga, vamos. Es una ardua tarea esquivar los árboles, las raíces y los cables eléctricos modernos. Espero que estén conectados a la pared. Rápidamente resulta evidente que hay algo raro bajo el suelo. ¿Pero qué? Cuando observamos los datos que aparecen en pantalla, vemos muchos reflejos de aspecto bastante prometedor. Gordon está más convencido que nunca de que este tranquilo jardín es el punto original desde el que los defensores disparaban contra sus enemigos.
Desde este ángulo, podemos hacernos una buena idea de cómo era la mota que he descrito antes. En la época anterior a la artillería, no había nada mejor que esto. Entonces, ¿hay un castillo oculto bajo la superficie? Los resultados del radar son intrigantes. En un principio no parece un edificio de madera. Las áreas amarillas indican la piedra que hay bajo la superficie. A medida que profundizamos, podemos ver un rasgo rectangular perfectamente definido de 4 por 6 metros. Pero Susan cree haber hallado una serie de puntos azules que indican perturbaciones en la Tierra. ¿Podrían ser indicios de una estructura de madera más antigua? Al estudiar las diferentes profundidades, observamos un cambio evidente en este lado comparado con este. Sí. Podrían ser agujeros de postes para un edificio de madera. Aquí se ve un grupo de agujeros. Bueno, Sue, estos resultados me parecen bastante impresionantes. Los resultados sugieren que el castillo original de Stirling era muy diferente a un castillo tradicional. Gordon cree que se erigió una pequeña pero compacta fortaleza sobre la roca, explotando la geología natural del terreno para dominar la tierra que la rodea. Gordon está convencido de que este tranquilo jardín es la parte más antigua del castillo. Ocupar un sitio como este plantea ciertas dificultades, pero la ventaja es su importancia, tanto en términos físicos como quizás simbólicos, porque destaca. El castillo de Stirling debía ser uno de los más grandiosos de Gran Bretaña, o tal vez si no, en Europa. Stirling era un magnífico premio, un símbolo de poder para quien lo ocupaba. Pero ¿cómo pudo esta sencilla fortaleza de madera y piedra soportar no uno, sino 3 asedios en 50 años? ¿Por qué este castillo aguantó cuando tantos otros se derrumbaron? El arqueólogo Adrian Cox piensa que la ubicación de la muralla original del castillo era el secreto de la supervivencia de Stirling. Pero nadie la ha encontrado jamás. La magnífica puerta que vemos hoy con sus torres fue construida cientos de años después, en el siglo XVI. La puerta fortificada tiene un diseño excepcional. Es un trabajo de gran calidad. Sin duda una entrada diseñada para impresionar. Pero Adrian piensa que hay algo extraño en esta entrada. La puerta fortificada es enorme, diseñada para soportar el ataque de los enemigos más decididos. El exterior aún muestra las cicatrices de violentas batallas. Pero los bloques de piedra de las paredes que la rodean tienen un extraño aspecto. Los bloques que conforman la parte inferior de la pared son burdos escombros, mientras que los bloques que se asientan sobre ellos están finamente tallados. ¿Podría la base de esta pared ser la prueba de una estructura mucho más antigua? ¿Un muro defendido con espadas y lanzas? Sería fascinante saber si este acceso, esta entrada, era el lugar por el que William Wallace accedía al castillo. Es una idea intrigante. Pero ¿cómo puede Adrian demostrar la existencia de una muralla más antigua sin desmontar la actual? La solución podría encontrarse en una nueva tecnología. Hoy en día, el colega de Adrian, James Kiefer, escanea el castillo con precisión milimétrica. Es una tecnología increíble. Este escáner láser puede lanzar hasta 1 millón de puntos por segundo. El escáner láser de James crea imágenes virtuales llamadas nubes de puntos, hechas con millones de pequeños impactos del láser. Esto permite diseccionar edificios enteros virtualmente. Lo que tenemos aquí es el edificio en sí. Podemos desplazarnos, rodearlo, enfocar los detalles, dependiendo de la resolución a la que hayamos escaneado. Dependiendo de la resolución, el escáner puede tardar entre 33 segundos y 30 minutos.
Armados con esta tecnología, Adrian y James se dirigen a una de las torres de la entrada. No pueden acceder a los cimientos de la muralla, por lo que van a investigar la extraña capa de escombros desde el interior. Mientras James instala su escáner, Adrian decide bajar aún más. Estamos en el sótano de la torre. Esta parte era utilizada como las cocinas inferiores de una residencia autónoma. Así que encima de estos techos abovedados probablemente se encontraban los alojamientos del condestable y su familia. Eran espacios muy grandes y lujosos. Nadie ha escaneado estas cámaras antes. Si elegimos 2 puntos... Eso es increíble. El escaneado láser permite a Adrian examinar una sección transversal de la torre. ¿Podría esta vista única revelar alguna evidencia de la pared original del castillo? Vaya, tiene un espesor de más de 2 metros, es sorprendente. Es una estructura enorme, es increíble. Hay una gran cantidad de mampostería entre nosotros y el fuego de artillería que impacta contra la pared exterior del castillo durante el asedio. En la base del muro, Adrian cree haber identificado la forma de una estructura no muy bonita, pero sí más gruesa. Justo delante del muro se puede ver un pequeño escalón. No es mucho más grueso, pero el láser lo ha captado perfectamente. Tal vez se trate de una especie de línea defensiva anterior en esa pequeña proyección, por así llamarla, en la parte frontal del edificio. Pero, ¿por qué los escoceses construyeron el muro nuevo directamente sobre el antiguo? Adrian piensa que construirlo en cualquier otro sitio habría debilitado el castillo. Tal vez la estructura en la que nos encontramos esté construida sobre una parte muy sólida del lecho de roca, un pequeño risco o una pequeña cresta de la formación rocosa. Los arqueólogos piensan que las defensas interiores de Stirling podrían estar sobre un acantilado oculto, el lugar más fuerte para construir un muro. Los gobernantes de Stirling transformaron una cresta de roca volcánica en la máquina de guerra perfecta, un irresistible premio para cualquier ejército invasor. Estas paredes tenían que ser gruesas para protegerlo de las armas más temibles de la época. Enormes catapultas conocidas como fundíbulos. Nadie podía reclamar el gobierno de Escocia sin tener el control de esta aterradora ciudadela. Stirling era la clave del poder en Escocia. Pero fue esta tierra la que le dio origen a un héroe mucho más antiguo que tal vez inspiró la resistencia de William Wallace en este mismo lugar. Cuenta la leyenda que Stirling tiene un origen mucho más antiguo que se remonta al mayor héroe de todos, el rey Arturo. En el castillo de Stirling, en Escocia, una misteriosa estructura emerge del valle. Se llama el Nudo del Rey. Cuenta la leyenda que uno de los tesoros más grandes de la historia se alzó aquí una vez. La mesa redonda del rey Arturo y sus caballeros. ¿Es posible que Stirling se fundara cientos de años antes, en los albores de la Edad Media? Bajo la hierba y la tierra del Nudo del Rey, las investigaciones han detectado unas misteriosas zanjas. Podrían pertenecer a un antiguo lugar ritual que tenía un anillo de piedras en su centro. Pero el nudo también está al lado de lo que una vez fue un campo de justas. Arturo y sus caballeros participaban en estas justas, así que, ¿es esto una coincidencia o una pista sobre los orígenes de la historia de la Mesa Redonda? Hola Rob, ¿cómo vas? Hola, muy bien. Murray Cook es el jefe de arqueología del ayuntamiento de Stirling.
Su equipo intenta desentrañar los misterios de este paisaje y los secretos ocultos bajo tierra. Hoy Murray investiga el sendero actual que separa el nudo del rey del castillo. Debajo ha descubierto lo que parece ser una carretera mucho más antigua que conecta ambos sitios. Aquí tenemos el camino que, como vemos, gira aquí y continúa ladera arriba. Lo hemos expuesto. Y aquí gira y sube por la colina. Eso es genial. ¿Cuánto tiempo tiene este camino? ¿Podría ser medieval o incluso arturiano? Es difícil de determinar debido a que muy poco se ha conservado. Murray lo examina con más atención. Esta piedra de aquí y estas superficies que hay detrás de mí están muy lisas. Y están así por el paso de los pies, el paso de los cascos, por el tráfico que ha tenido durante cientos de años. Siglos de viento y lluvia han dejado su huella. Pero Murray piensa que este camino coincide con la descripción de una carretera del siglo XVI que antiguamente unía el castillo con el campo de justas. En 1531 se construye un camino por orden de la corona para facilitar el acceso al campo de justas. Aunque las justas se asocian con Arturo, Murray está convencido de que la historia popular es errónea. Arturo habría nacido mucho antes de que se estableciera dicha práctica. Este es el clásico campo de justas medieval europeo. Había caballeros con armaduras brillantes, enfrentamientos, rivalidad. Y se daba rienda suelta a todo ello en el campo. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Derramamiento de sangre, doncellas desmayándose. Todas esas cosas tan románticas tuvieron lugar aquí. Murray también sospecha que el nudo del rey no es más que un jardín de la misma época. Pero las justas que siguieron posteriormente explicarían las historias de Arturo. El rey que construyó el terreno de justas se llamaba Jacobo IV, uno de los más grandes gobernantes de Escocia. Jacobo adoraba los torneos y los relatos del rey Arturo. Jacobo IV reorganiza este paisaje. Crea la majestuosidad, la pompa de Stirling, el boato del campo de justas. Pero es su hijo quien desarrolla los elaborados torneos, quien desarrolla la temática del rey Arturo. Murray cree que este era el patio de recreo de la realeza. Los reyes escoceses celebraban torneos de temática arturiana justo aquí, llamados mesas redondas. El nudo del rey está justo detrás de mí, y en realidad está construido sobre un jardín real mucho más antiguo que parece estar vinculado a la mesa redonda y al rey Arturo. Así que lo que vemos es un paisaje muy elaborado y teatral. El castillo de Stirling, en Escocia, alberga uno de los palacios más grandes de las Islas Británicas. Pero la leyenda dice que el rey Arturo tenía un castillo aún mayor en este mismo lugar llamado Snowdon. La mayor parte de lo que vemos hoy fue construido por dos de los reyes más grandes de Escocia, Jacobo IV y su hijo, que adoraba las historias de Arturo. ¿Por qué era tan importante para ellos volver a una edad pasada? Nicky Scott cree que los héroes como Arturo fueron utilizados como un arma política del arsenal real. Busca pistas en la arquitectura de Stirling. La grandeza es muy importante. Así era como hacían ostentación los reyes y reinas de la Europa medieval y renacentista. Así es como mostrabas quiénes eran. Así decían, aquí estoy yo, soy poderoso, tengo el control de mi reino. Será mejor que no te metas conmigo. ¿Entonces estaba diseñado el Palacio Real para tener un significado oculto? La respuesta podría encontrarse en la propia mampostería. Sobre el patio se alzan unas extrañas estatuas. Siglos de viento y lluvia han desgastado sus rasgos, pero los investigadores piensan que podrían representar héroes míticos que rodean al mismísimo rey Jacobo IV. ¿Se trataba simplemente de bestias legendarias como el demonio risueño que saluda a los visitantes? ¿O estaban destinadas a anunciar el amanecer de una nueva edad de oro en Escocia?
Nicky cree haber hallado una pista en el palacio de Jacobo. Estas son las magníficas cabezas de Stirling. La historiadora piensa que el rey usó estos iconos como una declaración de su derecho a gobernar. Talló imágenes de sí mismo rodeado por los grandes gobernantes de la historia, como Julio César. Las cabezas de Stirling son una de las glorias del castillo de Stirling. Es la forma que tiene Jacobo IV de decir, estoy conectado con estas personas. El rey Jacobo pensaba que tenía antepasados famosos y que su palacio había sido construido en el principio de los tiempos. Se jactaba de que el castillo de Stirling antes se llamaba Snowden, una famosa fortaleza arturiana. Los reyes escoceses mostraron un gran interés por las leyendas arturianas. Especialmente Stirling trató de vincularse con Arturo. Promovieron la idea de que era el antiguo Snowden, un lugar ficticio de la leyenda arturiana. El rey Jacobo y su padre incluso se proclamaron descendientes del rey Arturo. Los reyes llegaron al punto de nombrar a sus hijos como ellos. El segundo hijo de Jacobo IV se llamaba Arturo, una forma deliberada de afirmar su declaración. A menudo asociamos a Arturo con la monarquía inglesa, pero más bien estaba considerado una figura británica. En la Escocia medieval, mucha gente creía que Stirling era realmente Snowden, una mítica fortaleza asociada con Arturo. Pero ¿cómo surgió esta increíble historia? El rastro nos lleva a cientos de kilómetros de distancia, hasta París, Francia, donde la historiadora Katie Stevenson investiga los orígenes del mito de Snowden. Katie se dirige a la Biblioteca Nacional de Francia. En su interior hay un misterioso manuscrito, el primero en identificar a Stirling como el Snowden del rey Arturo. En tiempos del rey Arturo, que estaba lleno de gran virtud. Lleno de gran... Valentía. Sí, sí. Y la leyenda. Este poema de 600 años de antigüedad narra la historia de un torneo en el castillo de Stirling. Fue escrito por un cronista francés llamado Froissart, que habría visitado Escocia y decidió contar lo que había visto. Puede que esté ahí únicamente para evocar a Stirling, porque este no es el aspecto del castillo, No. pero la descripción recuerda a él. Un castillo construido sobre una roca. Está claro que lo describe así para evocar a Snowden o a Stirling. Katie piensa que este poema es una pieza crucial en el rompecabezas de Arturo. La historia en sí es una obra de ficción romántica, pero el autor la escribió justo después de las guerras de independencia de Escocia y obtuvo su información del propio rey escocés. Llegó a la corte escocesa, pasó un par de semanas en el castillo de Stirling y se inspiró durante este periodo en que le contaron que Stirling era Snowden, donde los caballeros de la mesa redonda habían combatido en justas. Parece que los reyes escoceses estaban dispuestos a difundir la leyenda de Snowden a los huéspedes extranjeros. Y tal vez así reclamar la autonomía de Escocia a ojos del mundo. Arturo representa una Gran Bretaña unificada. Se le podía usar para decir que los reyes de Escocia tenían derecho al trono de Inglaterra. Es una posibilidad extraordinaria. ¿Fueron los reyes de Escocia los responsables de las pintorescas historias arturianas de Stirling? Sin duda usaron la figura de Arturo para continuar la lucha por la independencia que comenzó con William Wallace. ¿Pero hubo un verdadero Arturo, el hombre tras el mito? Algunos investigadores piensan que si realmente existió, estas serían las tierras en las que habría vivido. El castillo de Stirling es un símbolo de la libertad de Escocia. Un castillo tan poderoso que los reyes escoceses inventaron un legendario pasado para él.
¿Pero podrían ser ciertas las historias del rey Arturo en Stirling? El río que pasa bajo el castillo ha servido de frontera natural desde tiempos prehistóricos, y en la colina opuesta hallamos una pista. Esta imponente torre es el monumento nacional a William Wallace. Construida en tiempos modernos, conmemora el lugar en el que William Wallace estableció su cuartel general durante la batalla por Stirling. Pero debajo de ella hay algo mucho más antiguo. Un anillo de paredes de piedra, construido por una antigua tribu británica. Son las murallas de un fuerte en la colina. 80 metros de circunferencia y 3 metros de ancho, construida con enormes piedras. ¿Podrían ser los restos de un castillo arturiano? El arqueólogo Murray Cook trata de reconstruirlo a partir de las pruebas. Sus investigaciones sugieren que estas murallas de piedra cubiertas de tierra tienen al menos 1300 años de antigüedad. Se trata de una antigua ciudadela medieval. Aquí un antiguo señor medieval se dedicó a impresionar a su pueblo, a recibir a sus visitantes, a salir en partidas de caza, a la guerra. En sus salas sonaba música. Lejos de ser Camelot, Murray cree que los fuertes de la era arturiana eran más bien asentamientos rodeados de círculos de piedra. Para reforzar los muros alternaban capas de piedras y tierra y los apuntalaban con vigas de madera. Esta piedra procede de una excavación ladera abajo, pero formaba parte de esta muralla. Esta muralla fue destruida por el fuego entre los siglos VI y VII. Y esta piedra procede del colapso y la destrucción de esta muralla. El fuerte data de un tiempo muy anterior a la existencia de Escocia, cuando Stirling formaba parte de la antigua Britania. En el violento caos del siglo XVI, se dice que un hombre destacó como un faro de esperanza: Arturo. Quienquiera que fuera el rey Arturo, era un líder de guerra que tuvo mucho éxito a finales del siglo V. Y si Arturo existió, este habría sido el lugar con el que habría estado familiarizado. Murray cree que la antigua piedra revela una sociedad que luchaba por la supervivencia. Creo que esto es lo que llamamos piedra vitrificada. En realidad son 3 piedras diferentes, una aquí y otra en el medio que parece haberse fusionado con estas otras 2. Murray cree que cuando los invasores atacaron el fuerte, prendieron fuego a las defensas reforzadas. Cubierta por tierra, la madera ardió con tal violencia que el calor derritió la piedra. ¿Pero es esta piedra fundida la prueba real de una antigua batalla? ¿O simplemente de un incendio accidental? Murray quiere comprobarlo y para ello se dirige a la Universidad de Stirling, donde se reúne con la especialista Amanda Dolan. Es asombroso. Sí. Es un caleidoscopio, ¿no? Sí. Comienzan examinando una sección de piedra tomada de un fuerte escocés similar. Esto fue un mineral diferente en su momento. Como puedes ver, está cambiando de feldespato a moscovita. El fuego que derritió esta piedra era tan intenso que cambió la estructura del mineral. Fue tan violento como un volcán. Esto es una vitrificación que ocurre a nivel microscópico. Amanda sospecha que algo similar le ocurrió a la roca de Murray. El fuego de Stirling debió alimentarse deliberadamente durante días para producir un calor tan intenso. Como se puede ver, la roca ha sido aplastada. El calor era tan intenso que la roca hirvió y el agua salió burbujeando hacia el exterior, convirtiéndose en vapor. Saliendo como la pasta de dientes del tubo. Sí, eso es. Es horrible e increíble.
¿Estamos sugiriendo que lo hizo quien capturó el fuerte? ¿O se trata de un crimen de guerra? Parece un castigo mediante destrucción, una forma de sometimiento, ¿no? Sí. También debió ser una gran humillación. El violento acontecimiento del fuerte bajo el monumento de Wallace coincide con la primera mención de Arturo. Un poema heroico escrito sobre la gente de aquí, en el año 600. Para la gente, Arturo se convirtió en una figura importante. Independientemente de si creían en su existencia, se identificaban con esa figura histórica, con esa figura que representaba la resistencia. Es un giro final extraordinario. Vaya, es increíble. Puede que Stirling no sea Camelot o Snowden, pero ¿fue el mundo violento que lo rodeaba lo que creó los mitos de Arturo? La geografía, la geología de Stirling ha sido esencial en el destino de Escocia durante 2000 años. Es el único punto de cruce de los ejércitos, por lo que luchaban y morían por controlar esta situación. Stirling es un lugar de lucha. Murray cree que este paisaje dio forma a la identidad de Escocia. Así como Arturo 600 o 700 años antes que él, Wallace se convirtió en una gran figura heroica, heredero de una tradición de resistencia. La historia es reinventada por cada generación. Jamás conoceremos al auténtico William Wallace ni al auténtico Arturo. Pero bajo los pies de Murray se encuentra una pieza final del puzzle. La fabulosa espada que supuestamente blandió Wallace en la batalla del puente de Stirling. Esta es la famosa espada de William Wallace. Durante los últimos 500 años, este ha sido su símbolo. Una espada gigante para un héroe gigante. Solo que, por supuesto, no lo es. Esta magnífica arma es falsa. Es demasiado grande para que un hombre la empuñe en batalla. Este es el equivalente a Excalibur de William Wallace. Está formada por al menos 3 espadas, y creemos que en la parte central está la hoja de la auténtica espada de William Wallace. Pero eso no tiene sentido. Esta es la espada que Jacobo IV creía que pertenecía a Wallace. Esta es una recreada como un símbolo de resistencia a Inglaterra, en un momento especialmente tenso de nuestras difíciles relaciones. Esta espada es otro ejemplo de la mitología de Wallace. Una espada enorme para un héroe enorme. Tanto Wallace como Arturo son ahora leyendas forjadas por el poder de este lugar. La imponente arquitectura de Stirling lo convierte en uno de los castillos medievales más importantes del mundo. Pero los nuevos descubrimientos de su interior continúan emocionando a los arqueólogos y transformando nuestra comprensión de las guerras de independencia de Escocia. Desde sus primeros días, valientes guerreros han luchado por controlar esta roca. La historia de Stirling ha dado pie a increíbles leyendas que han llegado hasta nuestros días. Escocia, tal como la conocemos, podría no existir sin esta imponente fortaleza.